tardes, chicos, chicas, gracias por acompañarnos. Me dicen que vienen de aquí de la UPN. Sí. Somos vecinos y yo creo que casi no frecuentan el PRIM ni nosotros frecuentamos la UPN, ¿verdad? Pero bienvenidos aquí al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Mi nombre es Edith y bueno, la ponencia que tendremos el día de hoy se llama Filosofía para Niños, Diálogo e Interpelación, que nos impartirá el doctor José Escurdia. José Escurdia es licenciado y maestro en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el premio Norman Sverling por su tesis de licenciatura y es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Sus áreas de interés son el vitalismo filosófico, la ontología política y la filosofía para niños, que me imagino que es uno de los temas que les va a interesar. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y libros, entre los que se encuentran Spinoza, místico o ateo, Inmanencia y amor en la naciente edad moderna, Tiempo y amor en la filosofía de Bergson y la historia de las preguntas ¿por qué? Una historia de la filosofía para niños. En Itaca ha publicado Cuerpo, institución y diferencia en el pensamiento de Gilles Deleuze. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es profesor de Metafísica y Problemas de Metafísica y Ontología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Demos la bienvenida a José Escurdia y también a ustedes. Entonces, la dinámica que vamos a seguir, bueno, que hemos estado siguiendo en este seminario que se llama Cultura y Política a los albores de una nueva década, diálogos para pensar desde la diversidad, es que él da su presentación y al final hay una sesión de preguntas y respuestas, comentarios y demás que ustedes quieran hacer. Entonces, damos la palabra a José Escurdia y gracias por estar aquí. Hola. Muchas gracias por venir. Y pues veo que la mayoría de ustedes son así como estudiantes de recién ingreso, ¿verdad? En la UPN, de los primeros semestres. Y bueno, son la mayor parte, o todos ustedes son pedagogas y pedagogos, ¿verdad? Entonces, miren, yo tengo, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía para niños y tengo como varias maneras de aproximarme a ella, pero dado que, bueno, ustedes ya son estudiantes de licenciatura, pues les voy a cargar un poquito la mano con cuestiones en principio teóricas, aunque después también pues quiero contarles un poco cómo fui yo desarrollando la filosofía para niños, ¿no? Y creo que son dos cosas que están entrelazadas, ¿no? La génesis misma de este proyecto, su evolución y las cuestiones teóricas que me han servido como marco pues para eso, ¿no? Llevar a cabo su desarrollo. Y bueno, para eso, empezando con las cuestiones así teóricas más serias, me gustaría que pues abordáramos un poco el pensamiento de Sócrates, la filosofía socrática, ¿no? Entonces ustedes recordarán que Sócrates caminaba por las calles de Atenas y quien encontraba pues lo hacía objeto del ejercicio del método mayéutico. Recuerdan ustedes que es el método mayéutico, ¿no? Es el arte de preguntar como vía para desatar un proceso dialógico, para desatar un proceso dialéctico en el que iba a tener lugar la emergencia, vamos a decirlo así, de una verdad propiamente filosófica, ¿no? Entonces, bueno, Sócrates iba por las calles de Atenas, se encontraba al político y le decía: oiga, señor político, ¿en qué consiste la política? Sócrates interrogaba al político en relación a la definición de lo que era la política, ¿no? Y bueno, los políticos en la época de Sócrates, como ahora, pues básicamente se dedicaban a robar, ¿verdad? Eran igual de corruptos en la Grecia antigua que en el México contemporáneo. Entonces el político le respondía a Sócrates con lo primero que se le ocurría.
No, pues la política consiste en hacer buenos eventos. Entonces Sócrates le decía, no, yo quiero la definición de la política, no quiero que me digas un ejemplo concreto de lo que tú crees que es la política. Pero bueno, como el político básicamente se dedicaba a robar, pues no podía dar cuenta de la definición de la política. Sócrates lo seguía interrogando hasta que a base de preguntas hacía que el político se contradijera, se desdijera y finalmente, como esto sucedía en el ágora, en la plaza pública, en la calle, pues todos los presentes terminaban por burlarse del político, ¿no? Entonces al político le pasaban una serie de cosas. ¿Por qué? Porque bueno, el político, como se dedicaba a robar, pues finalmente, ¿en dónde creen ustedes que tenía su amor? ¿En las riquezas o en el ejercicio de la política como una virtud? En las riquezas, ¿verdad? El político era esclavo de sus propias pasiones. Entonces cuando Sócrates hacía que el político quedara en ridículo en la plaza pública, el político experimentaba un proceso, vamos a decirlo así, en el cual se veía emplazado a colocarse como obstáculo de sí mismo. En griego, problema quiere decir obstáculo, la palabra griega para decir obstáculo es problema. Entonces cuando Sócrates interrogaba a sus interlocutores, lo que hacía era colocarlos como obstáculos de sí mismos, y en ese sentido el político hacía un esfuerzo justamente para vencerse en tanto obstáculo de sí. Eso suponía es un término un poco machista de los griegos, ¿no? Eso suponía una andreia, andros es hombre, eso suponía hombría, ¿no? En el sentido de que el político tenía la valentía para colocarse como obstáculo de sí, y al superarse como obstáculo de sí, idealmente reconocía que él no se gobernaba a sí mismo, sino que lo gobernaban sus propias pasiones. Entonces, en ese sentido, de pronto el político se ponía muy triste, quizá le salió una lagrimita de cocodrilo, porque estaba experimentando una catarsis. En griego, catarsis quiere decir purificación. Entonces, el proceso mayéutico, ¿qué quiere decir la mayéutica? Es el arte de preguntar, pero etimológicamente quiere decir dar a luz. La palabra latina para dar a luz es educare. Educar es dar a luz. Sócrates no llegaba con el político, le decía, mira, la política es esto, sino lo que hacía es que a base de preguntas, al colocar a sus interlocutores como obstáculo de sí y al emplazarlos a llevar un esfuerzo que se componía por un lado por la valentía, pero por otro lado por la purificación, entonces el político reconocía que era esclavo de sus pasiones y en ese momento decía, no, yo tengo que practicar la política no gobernado por mis pasiones, sino como vía para practicar la virtud. Entonces ahí se llevaba se llevaba a cabo el paso del patos, de las meras pasiones, al etos. De ahí viene la palabra ética. ¿Qué quiere decir etos en griego? ¿Deseos? No. Etos quiere decir carácter. De ahí viene la palabra ética, ¿no? Entonces, fíjense, la práctica de la virtud consiste en el paso del patos al etos, en este contexto, en el sentido de que la virtud supone no ser gobernado de manera pasiva, refleja como un títere por las propias pasiones, sino tener la capacidad de gobernarse a sí mismo. Entonces, en ese sentido, el político ya iba a poder distinguir entre la propia práctica de la política como un ejercicio de autodeterminación en el contexto del servicio a la polis, a la ciudad, o la propia política únicamente como un interés particular guiado por las pasiones. Entonces, fíjense, Sócrates en ese sentido no buscaba a nadie imponerle una verdad ya hecha, sino buscaba que las personas por sí mismas, al superarse a sí mismas en tanto obstáculo de sí, pudieran dar lugar a una verdad que era concebida como aletheia. En griego, verdad se dice aletheia, privativo, letos, sueño, entonces la aletheia es despertar del sueño,
o letos quiere decir velo. La verdad es recorrer el velo. De tal manera que cuando el político se hacía dueño de sí mismo, se gobernaba a sí mismo. El término griego para el gobierno de sí es la autarquía. Autos, sí mismo, sobre sí mismo, arge, gobierno. La autarquía es el gobierno de sí. En ese sentido, la propia práctica de la virtud, la arete como un oficio, una práctica en un contexto social, suponía la capacidad de gobernarse a sí mismo, ¿no? ¿Ustedes piensan que los políticos en la actualidad son capaces de gobernarse a sí mismos? No, ¿verdad? Están sujetos a 10.000 fuerzas, a 10.000 pasiones, a 10.000 intereses, y por eso no pueden hacer de la propia práctica de la virtud justamente una vía para fortalecer la vida de la ciudad. Ahora bien, a Sócrates le hablaba el daimon, ¿no? Sócrates tenía un daimon. Un daimon es un demonio, pero no un demonio así que tuviera cuernos, ¿no? Sino en el sentido que era un mediador entre los dioses y los hombres. Era una especie de Pepe Grillo. Sócrates tenía un Pepe Grillo que le decía cuando tenía que actuar, cuando no tenía que actuar, de tal manera que cuando Sócrates llevaba a cabo el propio ejercicio mayéutico, en cierto sentido podemos decir que lo que estaba haciendo al colocar a sus interlocutores como obstáculos de sí mismos era que aprendieran a tener contacto con su Pepe Grillo, con su propia voz interior, porque es esa propia voz interior el principio para poder enunciar esta verdad que se constituye como revelación o como un despertar. Hay un diálogo muy bonito de Platón en el que lo que están tratando de definir es la virtud. Entonces, en ese diálogo, ¿ustedes creen que Platón puede definir lo que es la virtud o no? Y tratan también de explicar si la virtud se puede enseñar o no se puede enseñar. Entonces, ¿ustedes creen que la virtud se puede enseñar? Por ejemplo, alguien que está fumando y el tabaco lo está matando, y ve un letrero y ve anuncios que dicen, no, pues fumar mata. Esa persona es por sí misma, por más propaganda y más leyes que le pongan encima, ¿puede dejar de fumar o no? Y ese, si no quiere, ¿cómo se sabe cuando alguien consigue dejar de fumar? Hasta cierto punto es algo que no se puede saber, ¿no? Entonces, cuando Sócrates practica la mayéutica, bueno, él está practicando su arete de pedagogo, porque Sócrates es filósofo, pero también es un pedagogo. Sócrates no enseña con la imposición de una ley, fumar es malo, sino que Sócrates enseña con el ejemplo, porque el ejemplo, por un fenómeno de simpatía, por un fenómeno de atracción, se constituye como un llamado. De ahí viene la palabra vocación, la vocatio es un llamado, de tal manera que la escucha a Pepe Grillo, le escucha a esa voz interior, se constituye como un llamado, y ese llamado, como les digo, por un fenómeno de simpatía, un fenómeno de resonancia, provee a la conciencia, vamos a decirlo así, provee al espíritu de los afectos, de las imágenes que concurren en la propia práctica de la virtud como capacidad de autodeterminación y como principio de la formación del carácter. ¿Sí me explicó? No hay manera de hecho, de otra manera, el filósofo no es agente de tránsito. No es que Sócrates dijera, ahora todos platónicos, ahora todos aristotélicos, ahora todos pitagóricos, ahora todos... ¿sí me explicó? Sino lo que él trataba es que las personas por sí mismas dieran a luz justamente su propio carácter como capacidad de autodeterminación. Entonces, bueno, muy probablemente ustedes sepan cuál fue el destino político, vamos a decirlo así, de Sócrates. ¿Cuál fue lo que Sócrates se ganó por practicar la mayéutica? Lo condenaron a muerte, lo condenaron a tomar la cicuta. ¿Y cuáles fueron los cargos? Romper a los jóvenes y cuestionar al gobierno.
Claro, desconocer a los dioses del Estado y maleducar a la juventud, pervertir a la juventud. Imagínense que ahorita nosotros nos ponemos todos en plan socrático y empezamos a interrogar a la juventud en relación a si es bueno o no tomar Coca-Cola y por qué tomamos Coca-Cola. Si vivimos en un país con unos niveles de obesidad gigantescos y de diabetes gigantescos, pues en menos que se los cuento, pues sí, la juventud pues, se va a hacer cargo de sí misma, va a ser responsable, va a ser capaz de responder y en un proceso de autodeterminación todo mundo va a pasar del patos a letos, vamos a formar nuestro propio carácter, vamos a tallar nuestro propio carácter como una obra de arte, poiesis, creación, porque el carácter es una segunda naturaleza. El carácter no está dado, sino el carácter tiene que ser creado. Pero si empezamos a hacer eso, pues va a quebrar la Coca-Cola, ¿verdad? Y en 2 segundos nos van a acusar de... Información. No, pues de maleducar a la juventud, para andar invitando a la juventud a pensar por cuenta propia, es decir, por ganar la mayoría de edad. Y nos van a acusar de desconocer a los dioses del Estado. ¿Por qué? Pues la Coca-Cola es un dios del Estado, ¿no? Entonces a Sócrates, lo condenan a muerte y lo obligan a tomar la cicuta. Entonces nosotros vemos que la pedagogía tiene una dimensión política. ¿Sí me explicó? La pedagogía es una cosa muy seria. ¿Por qué? Porque la formación del ciudadano supone la formación de personas capaces de gobernarse a sí mismas. En ese sentido, tener una participación en la polis, en la ciudad, que se articula no desde las puras afecciones pasivas, reflejas, ve anuncio de Coca-Cola, deseo tomar Coca-Cola, y me tomo una Coca-Cola, un nuevo proceso de normalización y domesticación, sino ciudadanos capaces de gobernarse a sí mismos, ¿no? Disculpe, ¿qué es la cicuta? La cicuta es un veneno. A Sócrates lo condenan a muerte y le dicen, te tienes que tomar ese veneno. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, nosotros vemos estas relaciones tan estrechas entre ética y política en el pensamiento de Sócrates, ¿no? Entre pedagogía, entendida la filosofía como educación, o la educación como filosofía, se confunden entre filosofía y entre política, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un rosario de conceptos que me gustaría retener, que creo que vale la pena tener a la vista. Problema, obstáculo, mayéutica, dar a luz, aletheia, verdad, andreia, valentía, catarsis, purificación, autarquía, gobierno de sí, justamente la escucha, la propia voz interior, nos dice Sócrates, es una reminiscencia, ¿no? La famosa reminiscencia platónica, ¿no? Conocer es recordar, cordis, corazón, conocer con el corazón. Ese conocer con el corazón está asociada al pecho, ¿no? La frónesis, el fronem, es la prudencia, ¿no? Entonces hay un vocabulario que nos está dando cuenta de una pedagogía, pero también de una psicología, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje también es un proceso psicológico, en el sentido en el que lo que se está jugando de fondo es el problema de la libertad, ¿no? Educar es dar a luz, en el sentido de que dar a luz implica la creación de una ciudadanía libre. Y en este sentido el problema psicológico y el problema ético, como les digo, están ligados al problema político. Entonces, bueno, hasta aquí una poquita de teoría, ¿no? Que vamos a situarla justamente en este rosario de conceptos que hemos visto. Entonces, ahora sí, pues, vamos a pasar a la genealogía, a la historia un poco de esta filosofía para niños que yo he desarrollado. Hace como un mes fui a la UPN, a su escuela, pero con otro grupo, y les transmití algunos de estos elementos de esta genealogía, ¿no? Cuando yo estaba en la facultad,
de pronto llega una amiga y me dice, oye, va a haber un curso de verano en una primaria allá en la Ciudad de México, ¿tú quieres dar un taller? Entonces ese verano yo necesitaba trabajo y le dije, va. Pero ahí, pues generalmente los cursos de verano son talleres de pintura, talleres de manualidades, talleres de música, y no sé por qué misteriosa razón se me ocurrió decirle sí, y voy a dar un taller de filosofía para niños. Entonces, ¿qué es lo que hice en ese taller? En ese taller llevé a cabo una apropiación del método socrático, de la mayéutica. Empecé yo, vamos a decirlo así, a fungir como un Sócrates, como principio para articular los talleres de filosofía para niños, ¿no? Entonces ahí yo eran niños de primaria, y yo les proponía temas como el infinito, el tiempo, los colores, lo vivo y lo muerto. Entonces, a base de preguntas, emplazaba a los niños a que dieran su punto de vista sobre los temas escogidos. Por ejemplo, ¿la Tierra está viva o no? ¿El tiempo siempre va para adelante o a veces va para atrás? ¿El cielo termina en un lugar o empieza en algún lugar? Entonces los niños, por ejemplo, el niño decía, no, pues la Tierra está muerta. Y yo le decía, ¿pero por qué? No, pues porque no nace, no crece, no se reproduce y no muere. Y yo a otro niño le decía, ¿y tú estás de acuerdo con él? Y él decía, no. Y entonces yo le decía, ¿y por qué? No, pues porque la Tierra está viva, porque de la Tierra sale la vida. Y la Tierra respira. Entonces yo le decía al otro niño, ¿tú estás de acuerdo con él? Entonces yo lo que hacía es que generaba una polémica. Polemos en griego es el dios de la guerra, ¿no? La polémica es el debate. Un debate siempre supone la tensión de dos figuras opuestas, y esa tensión entre las dos figuras opuestas da lugar a un diálogo. De ahí viene la dialéctica. La mayéutica engendra a la dialéctica, la famosa dialéctica platónica, justamente como proceso racional para alcanzar la verdad. Pero nosotros aquí pues estamos en el entendido de que este proceso dialéctico no es una mera cuestión puramente lógica, ¿no? Sino que involucra emociones. ¿Por qué? Porque después yo a los niños pues les empecé a plantear otros temas. Por ejemplo, ¿tu papá te pega? No, pues sí. ¿Y es bueno que te pegue? No, pues sí o no. ¿Y por qué? Ah, ¿tú estás de acuerdo? Sí, no. ¿Por qué? Ah, y ahí empezaba un debate. Entonces empezamos a abordar temas como la violencia familiar, como la migración, como la contaminación, como el maltrato animal, como la violencia al interior de la familia, como el alcoholismo. ¿Sí me explicó? Entonces no les cuento las cosas que empezaron a pasar. Los niños cada vez, pues, bueno, entonces después de que ya habíamos debatido, a los niños yo les daba cartulinas y colores, y les pedía que hicieran un dibujo sobre lo que habíamos debatido. Todos los niños hacían unos dibujos así impresionantes. ¿Por qué? Porque los niños ahí estaban volcando una verdad vivida, una verdad que se había expresado en el propio marco del ejercicio de la mayéutica. ¿Sí me explicó? Quizá el niño por primera vez en su vida decía, es que el cielo de la Ciudad de México está contaminado y no me gusta. Una realidad de ser vivida todos los días de manera pasiva y refleja pasaba a ser una realidad nombrada, y nombrada desde una disposición activa. Y en ese proceso es que el niño empezaba a llevar a cabo la formación de su propio carácter como capacidad de autodeterminación. ¿Sí me explicó? Después a los niños pues les daba papel y pluma para que hicieran un pequeño cuento explicando el dibujo. Entonces tampoco les voy a contar, lo saben, ahorita se los voy a enseñar los textos de los niños preciosos, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños ya están nombrando, ya están describiendo, ya están construyendo una palabra de logos. El logos es producto del diálogo, pero de un diálogo en el sentido de que ahí está involucrada la propia formación del carácter como capacidad de autodeterminación.
¿Sí me explicó? Y después en la asamblea, los niños mostraban sus dibujos y leían sus textos. Entonces, déjenme, por aquí tiene que haber un PDF en el que yo les voy a ver, nada más déjenme pescarle aquí a la cosa de... ¿Cómo haré para avanzar? Con la flechita, ¿verdad? Ah, pues aquí ya ven muchos dibujos de los niños. Háganme cuenta, vamos a ver este. Ese niño, este dibujo, bueno, es que yo sí estoy... ¡Ah! Ya te Es un caos. desconecté. Me va a matar ya regresó. Bueno, ahí se ve bien, se alcanzan a ver unos edificios, ¿no ven? Ahí está acostado. Esos edificios son las Torres Gemelas. Y entonces abajo, aquí hay un cochecito, aquí hay un señor blanco, y aquí hay uno negrito, y aquí dice New York. Y aquí va un avión volando. Entonces dice, en México esto lo hice con niños, porque fui cambiando de contextos sociales, ¿no? Primero lo hice con niños de una escuela primaria particular en la Ciudad de México, después lo hice con niños de escuelas públicas, después lo hice con niños de comunidades semirurales en Tepoztlán, después lo hice en la Sierra Tarahumara con niños indígenas, después también lo hice con niños gringos que viven en San Miguel Allende, porque sí, en cada contexto social, pues los niños tienen diferentes problemas, se plantean diferentes problemas y por lo tanto enuncian diferentes verdades. Entonces, aquí el niño, este era sobre la migración, ¿no? Dice, en México los extranjeros pueden hacer lo que se les da su regalada gana. Voy a poner mis lentes. En México los extranjeros pueden hacer lo que se les da su regalada gana, pueden conseguir fácilmente trabajo, presumen de ser ricos en México y son muy destacados en sociedad. En cambio, en Estados Unidos tratan a los mexicanos como si fueran unos animales. Es muy difícil que se adapten a la sociedad porque los güeros los discriminan a los morenos solamente por su color. ¿Ustedes se imaginan el esfuerzo vital en el sentido de la capacidad de superar una serie de emociones vividas de manera pasiva y refleja y lograr enunciar una experiencia de este calibre por un niño? Entonces, evidentemente esto pues, desborda los libros de texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo aquí es que el niño está construyendo una verdad propia y significativa. No es que yo le haya transmitido a los niños la experiencia de los migrantes, sino que el niño a base de preguntas se ha hecho él a sí mismo instrumento de su propia transformación. El niño a ver, vamos a buscar otra más por aquí. Este taller lo hice en la Sierra Tarahumara. Resulta que voy a la Sierra Tarahumara invitado por unas monjas. Estas monjitas ya saben de Morral, ¿no? Estas monjitas así de la teología de la liberación, que están buscando hacer asamblea, que están buscando hacer iglesia en las propias comunidades. Entonces llegamos a la Sierra Tarahumara y resulta que la mitad de la etnia está dedicada a sembrar marihuana y amapola. Entonces los textos son muy impresionantes, ¿no?
la marihuana que crece como maíz, le echan fertilizante como medicina, como el cuerno de chivo, el señor que la siembra, mota y chutama. La chutama es la amapola, ¿no? Entonces vean los dibujos que hacen los niños, ¿no? Son dibujos impresionantes, ¿no? Este es sobre la violencia, sobre la sexualidad, ¿no? Vean cómo muchos niños viven la cuestión de la sexualidad, ¿no? Amor, sexo, anticonceptivos, ¿no? El amor se da entre un hombre y una mujer y forman lo que es la familia, pero muchas veces pasan cosas violentas, lo que es el amor, violar, etcétera, 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 ¿no? Violar cuando amanecen a una mujer, ya sea con pistolas, cuchillos, objetos peligrosos. Eso es peligroso para una mujer cuando tiene 14 años, llega a embarazarse, puede ser que pierdan la vida, ya sea el recién nacido o la mamá, pero sea la mujer, el muchacho, toman medicamentos anticonceptivos, no puede llegar a embarazarse. Entonces fíjense, la niña adolescente nombrando sus propios miedos, la propia niña nombrando una situación social que las más de las veces, como les digo, pues es vivida desde la mera pasividad, ¿no? Desde una forma puramente refleja. Entonces, les quería contar una anécdota de esas que fui a la Sierra Tarahumara. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de la sierra, pues tengo muchísimo material. Tengo... este es buenísimo, no se los cuento. Este es sobre... Yo le preguntaba a los niños, oye, ¿tu mamá se pinta el pelo? ¿Y por qué se pinta el pelo? ¿Porque quiere parecerse a las actrices de la televisión? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces ahí, bueno, pues hizo crisis toda la cuestión de los estereotipos impuestos por los medios masivos de comunicación y la manera en que nosotros recibimos esos estereotipos en relación a la construcción de nuestra propia autoimagen, ¿no? Entonces aquí en el dibujo, aquí en el dibujo dice pintorería de cabello. Entonces está aquí viendo la televisión y dice, quisiera ser esa güera. Hola. Y entonces, hola. Y entonces la otra le dice, ahora ya estoy güera. Entonces el texto es, los güeros por mucho dinero que tengan son iguales que los pobres, porque a fin de cuentas todos valemos igual, es difícil aguantar lo que pasa en las telenovelas. Y bueno, van pasando las sesiones. Este también es impresionante, ¿no? Un dibujo, se trata de la migración en la que mucha gente se va a los Estados Unidos en busca de mejor trabajo y desgraciadamente muchos mueren ahogados en el río Bravo. Y vean el dibujo, ¿no? Es fuerte el dibujo. Lo hice con niños gringos en San Miguel de Allende. Y entonces es interesante porque los niños hicieron una tabla y decían, no, pues por un lado, la pregunta era cómo los niños gringos ven a los migrantes mexicanos. Entonces por un lado decían, pues amor, derechos humanos, solo quieren una mejor vida, la violencia solo lleva más violencia, Estados Unidos siempre ha sido conocido como la tierra de las oportunidades, ¿por qué parar ahora? Pero en la otra tabla los niños decían, no, pues la ley, no seguir la ley lleva al caos, no podemos recibir a todos, crea la idea de que en Estados Unidos se recibe a todos sin importar las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces después ven el dibujo de los niños, así nos perciben los gringos, ¿no? Un montón de mexicanos con sombrero queriendo estar en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos así los edificios, sobrepopulación, no hay trabajo, la crisis de la economía, ¿no? También los gringos dicen, no, ya no vengan, ¿no? Los mexicanos. Entonces vemos los dos puntos de vista, ¿no? Ahora, las dos reflexiones son válidas. No se trata de privilegiar una e invalidar a la otra, sino lo que se trata es de restituirle a los niños una palabra
que generalmente se le ve escamoteada precisamente por la imposición de una verdad impuesta desde la exterioridad. Entonces, en esto es a lo que yo me quería referir cuando les quería contar la anécdota que tuve en la Sierra Tarahumara con las monjas. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de la sierra, llego a la diócesis y las monjas ven los dibujos de los niños y ven sus textos. Vean este es muy ilustrativo, ¿no? Aquí hay una planta de marihuana, otra de amapola, un vaquerito con un rifle. Y lo que nos dice el niño, en mi punto de vista, yo pienso que sembrar enervantes en la Sierra Tarahumara, por una parte está mal y por otra parte está mal. Por la parte buena es que en la Sierra Tarahumara la siembran para poder sobrevivir con la gente de escasos recursos y de ahí sale el dinerito. Y por la parte mal es que hace daño en la salud de la misma gente que la consume. A veces hay problemas por defender sus sembradillos, se enfrentan a quemarropa con los federales soldados. Y a veces entre la misma gente, porque no se organizan bien, hay malos repartos en el enervante, y muchos se matan entre sí, mientras que la gente que consume el enervante y pierde la mentalidad y no les importa quién se les ponga enfrente. Y además el que lo escribió se llama José M. Sinaloa, ¿no? Entonces las monjas ven esos materiales y ¿qué es lo que hacen? Los suben a la página web de la diócesis. Y aquí viene el segundo momento de la filosofía para niños. ¿Por qué? Porque al restituirle a los niños una palabra que les es escamoteada por el propio orden de cosas, la palabra de los niños viene a interpelar el orden adulto. Cuando al niño se le devuelve una palabra que le es negada y el niño es capaz de enunciar una verdad viva y significativa sobre su propia experiencia vivida, entonces el niño viene a interpelar un orden adulto que mantiene al niño en un estado de cosas insoportable. ¿Sí me explico? Entonces aquí la mayéutica, como matriz de la dialéctica, se resuelve como interpelación. El mundo infantil interpela al mundo adulto. Los niños le dicen al orden social, es como esta niña que anda por ahí, ¿la han visto? Esta sueca. Ahorita está muy de moda. Greta se llama, ¿verdad? Es una niña sueca que anda por aquí y por allá en el Consejo de la ONU, diciendo, señores políticos, ustedes son una bola de rateros. ¿Por qué? Pues porque se están cargando el ecosistema planetario para sostener la economía capitalista y a nosotros nos van a dejar un mundo, ecológicamente hablando, hecho pedazos. ¿Sí me explico? Bueno, lo mismo pasó aquí. Las monjas salen yo llego a la diócesis, las monjas ven mis dibujos, las monjas escanean los dibujos y los suben a la página interpelando al gobernador de Chihuahua. Imagínense ser el gobernador de Chihuahua. Ciudad Juárez, toda la bronca del narco, y de ahí para arriba. ¿Sí me explico? Entonces la mayéutica socrática, yo le empecé a engarzar otro concepto, que como les digo es el concepto de interpelación, y en eso yo busqué otros referentes teóricos para darle consistencia a el ejercicio de esta filosofía para niños, ¿no? Y en eso acudí a dos autores que seguramente ustedes conocen, uno es Paulo Freire y otro es Emmanuel Levinas, ¿no? Ustedes seguramente han revisado los textos de la educación como práctica de la libertad o la pedagogía del oprimido, entre otros, en la cual Freire, bueno, está criticando lo que él denomina la educación bancaria, una educación meramente transitiva, una educación en la que solamente hay que depositar los conocimientos en el educando, en el estudiante, y por el contrario, él busca una educación liberadora justamente a partir de un proceso dialógico fundado a partir del estudio de una palabra generadora. Yo cuando estaba en la prepa íbamos a alfabetizar ahí a los pueblos, entonces me chuté todo el método freiriano de alfabetización, a las palabritas, ¿no? Papel, pipo, pula, de lila, etcétera, la palabra generadora, pico, pala, trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto está enmarcado
en una perspectiva de liberación con un fuerte acento. Por un lado, Freire es cristiano y por otro lado es marxista, ¿no? En esta línea brasileña. ¿Marxista en qué sentido? Pues en el sentido que lo que buscaba era crear una sociedad sin clases, es decir, una sociedad en la que el pueblo sea dueño de los medios de producción. Y esto, bueno, también con el rosario de conceptos freirianos, ¿no? Educación liberadora, educación bancaria, ajustado, transitado, individuo ajustado, a individuo integrado, educación transitiva, educación dialógica, pero poniendo un fuerte acento, en el caso de Paulo Freire, en las relaciones asimétricas entre sociedades coloniales periféricas y la metrópolis. Finalmente, lo que está haciendo Paulo Freire es tratar de darle fundamento pedagógico a un proyecto de nación en el que la nación no está supeditada a las relaciones coloniales, ¿no? Y el otro autor que yo quise retomar para darle cuerpo a la filosofía para niños fue Emmanuel Levinas, que es un autor que lleva a cabo una reflexión filosófica sobre cuestiones fundamentales en el pensamiento hebreo, y en particular a pues la cuestión del no matarás, ¿no? De los 10 mandamientos, ¿no? Emmanuel Levinas en la Segunda Guerra Mundial le queman a la mitad de la familia, ¿no? Entonces imagínense en el campo de concentración está el capataz, el guardia, que no solo te está explotando, sino que en 2 segundos te da un plomazo en la cabeza y te mete al horno de concentración, y tú estás ahí en plan esclavo y volteas a ver al capataz y lo ves a los ojos, de tal manera que tu rostro interpela al capataz, tu sola mirada, y tu sola mirada está haciendo al capataz responsable de tu propia vida, y esa responsabilidad es, dice Levinas, el principio del acontecer del bien. ¿Por qué? Porque la interpelación implica una responsabilidad que se resuelve como un servicio. ¿Sí me explico? Cuando los niños dan su palabra, imagínense los niños haciendo estos dibujos, y estos dibujos interpelan al gobernador. El gobernador se ve cargado con la responsabilidad de brindarle un servicio a la infancia. Si el gobernador, y seguimos hablando de los políticos, empezamos con Sócrates hablando de la política, ¿no? Si el gobernador tuviera 2 pelos de decencia, pues como mínimo diría renuncio, ¿no? A dejar de seguir siendo parte de esta maquinaria que mantiene a los niños en unas condiciones de vida insoportables. ¿Por qué? Porque el gobernador se ve interpelado en el sentido de que se vuelve responsable para servir a la propia infancia, ¿no? Entonces, otra vez hice otros talleres de filosofía para niños, esta vez fue en Guanajuato, y pasó una cosa muy interesante, ¿no? Porque era un congreso sobre los derechos de la infancia, y en ese congreso pues necesitaban que los niños hablaran de los derechos de la infancia y cómo organizar para que los niños hablaran sobre los derechos de la infancia. Pues aquí José hace filosofía para niños, ¿no? Entonces me llaman. Pues necesitamos un taller para que los niños elaboren un discurso sobre los derechos de la infancia y presenten ese taller en el pleno. Entonces me llega un grupo de estudiantes, y yo lo que hago con los estudiantes es un taller de filosofía para niños en relación si los niños consideraban que el gobierno implementaba o no los derechos de la infancia. ¡Tan, tan! Entonces ya venía la sesión plenaria, gobernador,
secretarios, hablar sobre los derechos de la infancia, y mi taller iba a ser los propios niños preguntándole a los adultos si los adultos habían implementado o no los derechos de la infancia. Pero por ahí una de las edecanes que se da cuenta. Entonces viene la decana y me dice, no, José, lo que se trata es que nosotros venimos a decir que estamos implementando los derechos de la infancia. No vamos a venir a cuestionarnos si implementamos o no los derechos de la infancia. ¿Sí me explico? Sí se ve el acento. ¿Por qué? Porque lo que hace la mayéutica, y más aún la mayéutica encadenada a la propia interpelación, es que genera un desplazamiento en relación a el horizonte de enunciación. Se genera un desplazamiento en relación al lugar que ocupa el discurso como práctica que legitima o no un estado de cosas. La mayéutica y la interpelación generan un espacio de indeterminación, generan un espacio vacío. ¿Sí me siguen? Un espacio en blanco, porque por un momento queda en suspenso si los adultos estamos o no promoviendo los derechos de la infancia. Y por un momento los niños no están mecánicamente tampoco repitiendo el discurso que les imponen los adultos en relación a los derechos mismos de la infancia. ¿Sí me explico? Y ahí podemos empezar a pensar. Ahí podemos empezar a reflexionar. ¿Sí se ven? Entonces, bueno, yo fui desarrollando este tema. Bueno, pero no todo en filosofía para niños es así tan dramático, con esta carga política tan fuerte, ¿no? Aunque sí, miren, por ejemplo, esta sesión fue sobre ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Como vía para explicar la relación causal entre las cosas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen que fue primero, el huevo o la gallina? ¿La gallina? ¿Por qué? No, pues porque viene el huevo, la gallina, ¿no? ¿Y antes de la gallina? ¿Antes del huevo? Justo, miren, aquí está, ¿no? Huevo, gallina, huevo, gallina, huevo, gallina, huevo, y hasta acá está Dios, ¿no? Pero este debate está en Aristóteles, ¿no? Si ustedes han estudiado la metafísica de Aristóteles, y Aristóteles dice, no, necesitamos un primer motor, porque si no la cadena se nos va al infinito y se nos cae, pum, en la nada, ¿no? Entonces aquí dice, en la cadena siempre se encuentra a Dios. Dios creó primero a las gallinas y a los gallos, y los dos hacen un huevo, y después nace un pollito, se hace una gallina o gallo, y se junta con otro gallo o gallina, y hacen un huevo, y nace un pollito, y sigue esta cadena, y se puede acabar solamente si se extinguieran las gallinas y los gallos, o también si se pierde el mundo, y tal vez se vuelve a hacer este mundo, a lo mejor ahí hay gallinas y gallos, y puede hacer una cadena. El niño ya está desarrollando una facultad lógica, ¿no? La propia mayéutica como motor interior de la dialéctica equivale al desarrollo de las funciones lógicas de los niños, lógicas y reflexivas, ¿no? Luego por aquí hay otro dibujo, pero en el que dice otro niño, no, aquí la cosa es que este dice, no, la cadena gallina y huevo es infinita, porque nadie sabe el final de la cadena hasta que llegue la extinción de la especie. Al principio no saben, y nadie sabe el principio. Unos dicen que es Dios, otros dicen que una explosión que hubo hace muchos años dio la vida y se formaron gallinas y todas las cosas que hay, ¿no? Entonces están los dos puntos de vista, ¿no? Este es sobre el tiempo. Es un poema, este dibujo. Déjenme hacerlo más grande. El reloj, rápido y lento, una pipa de agua, ¿no? Estos han llenado una cisterna. ¿Cómo se tarda la pipa, no? Y está el ruido. Entonces el tipo va lento, ¿no? Luego lento, un cepelín, rápido y lento, ¿no? La naturaleza. Entonces el niño puso el tiempo, que a veces se va rápido y a veces va deprisa, como si estás divertido, es rápido,
cuando estás aburrido, es lento, el tiempo nunca va en reversa, y más abajo dice, ya me acuerdo, dice, el tiempo es como una víbora. ¿No? La experiencia del tiempo. Y ¿ustedes reconocen esta montaña? Es el Popo. Y el otro es uno que está allá en Tepoztlán, que se llama el Sematzin, ¿no? Está ahí desde los de Tepoztlán. Y entonces aquí la pregunta era que si las cosas existen en sí mismas o hay que nombrarlas para que existan. Y este es un problema gordo en filosofía. Protágoras, ¿no? El hombre es la media de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y las que no son en tanto que no son. Y por otro lado, Platón, que dice que las cosas existen en sí mismas, las ideas, ¿no? Entonces este es un problema gordo en filosofía. Y entonces vean las posturas de los niños. Dice, perdón. Dice, las cosas no se necesitan, las cosas no existen porque no hay nadie sabe las cosas cómo se llaman, decía un niño. Si no hay nombre de las cosas, pues las cosas no existen. Y el otro decía, las cosas no se tienen que poner nombre porque existen. ¿Sí me explico? De tal manera que los niños son capaces de las reflexiones filosóficas más profundas que a ustedes se les puede ocurrir. ¿Sí me explico? Sencillamente es restituirle al niño a través del propio método mayéutica una palabra reflexiva en la que de suyo va el desarrollo de sus propias facultades cognitivas. Inducción, deducción, todas las inferencias que a ustedes se les ocurran, memorización, capacidad de relacionar, etcétera, 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 concurren de manera espontánea justamente en el propio proceso dialógico, acompañado de un proceso expresivo. Es en la expresión de la propia palabra. El niño, a la vez que empieza a razonar, también aprende a escribir. ¿Cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo. ¿Y cómo se aprende a escribir? Pues pensando. ¿Cómo se aprende a pensar? Expresando el propio pensamiento. Si yo por mí fuera, pues en los talleres de filosofía para niños pondría a los niños a bailar, los pondría a pintar, los pondría a hacer teatro, los pondría a hacer mil cosas, ¿no? Sencillamente, lo que estoy haciendo en los propios talleres pues es brindar una estructura que me parece que es un punto de partida. No es que yo quiera generar una filosofía para niños que tenga la última palabra y decir, esta es la filosofía para niños. Y yo les voy a dar los certificados de quién puede o no ser filósofo para niños. Aunque bueno, ya he dirigido por allá unas tesis de filosofía para niños, ¿no? Hay un grupo, ahorita les cuento otro aspecto de la filosofía para niños, ¿no? Pero bueno, mi intención es generar un punto de partida para que cada quien desarrolle su propia filosofía para niños en el contexto que les sea propio, con las herramientas que les sean propias y con los ascendentes teóricos que quieran. Yo no quiero hacer una ciencia mayor, cerrada, sino al contrario, en el sentido del deseado del término, una ciencia menor. Una ciencia menor en el sentido de la creación de un espacio que se constituya como un marco de creación. Y ese marco de creación necesariamente va a estar vinculado a el propio proceso creativo de quien lo lleve a cabo. ¿Sí me explico? Entonces mi intención no es ahorita yo transmitirles a ustedes una filosofía para niños acabada, ya hecha, sino mi intención es que ustedes tengan las herramientas para pensar a la filosofía para niños como una práctica educativa creativa. ¿Sí me explicó? Esto se los traigo a colación porque pues yo desarrollé esta filosofía para niños con estos ascendentes teóricos
fundamentalmente, por un lado Sócrates y por otro lado, ¡ay! Miren este dibujo. Ay, este es de los que más me... Es escalofriante. Miren, esta es la bisabuela calaca. La pregunta era el alcoholismo de los padres y la violencia familiar, ¿no? Entonces hay un debate. Entonces vean, la bisabuela calaca, que está echándose unos alcoholes, que le pega a la hija calaca, que le pega al abuelo, que le pega al papá, y el papá que le está pegando al niño. ¿No? El alcoholismo y la violencia familiar como un problema transgeneracional. Y entonces aquí, de lo que dice, un señor se emborracha porque lo invitan, porque le gusta tomar, porque se quiere desquitar de sus problemas, y le pega a sus hijos porque le hicieron algo, porque quiere sacar su ira, porque se desquita de sus problemas. Entonces fíjense, el niño al nombrar esa realidad, al llevar el ejercicio poiesis en griego es creación, al crear la imagen de su padre pegándole, y a su vez al nombrar este proceso generacional, él está generando como les decía hace un momento, un desplazamiento, en el sentido de que cuando su padre vuelva a pegarle a él, el niño va a ver con otros ojos al padre, y ahí va a pasar algo. No sabemos qué va a pasar. A lo mejor el niño le dice, papá, no me pegues, y el papá lo mata. Pero a lo mejor no. A lo mejor cuando el niño le diga al papá, papá, no me pegues, el niño interpela al papá, y le viene haciendo una mente hablando, el padre se hace responsable de la violencia para con su hijo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando el niño sea grande, tal vez no le pegue a su hijo. ¿Por qué? Porque él en algún momento va a haber nombrado una realidad vivida en relación a esta violencia familiar que, como les decía, las más de las veces se vive de manera pasiva, se vive de manera refleja. Entonces tenemos un paso de lo pasivo a lo activo, del pathos al ethos, de la esclavitud a la libertad. ¿Sí me explico? Pero bueno, quería regresar un poquito al otro tema, ¿no? Entonces vamos a salir de aquí. Uy, no, ya metí la pata. A ver, ¿cómo era esta cosa? ¿Cómo se pone la HTTPS? Sí. Le ponemos filo. Sofía. Entonces ahí se tendría que abrir, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, yo cuando estaba en la facultad, de pronto, no sé por qué, también misteriosa razón, se me ocurre hacer una historia de la filosofía para niños. Entonces, si ustedes saben una historia de la filosofía muy corriente, pues tenemos los cortes clásicos de la historia de la filosofía, ¿no? Filosofía antigua, Grecia, Edad Media, generalmente hay periodo helenístico, Edad Media, Renacimiento y Modernidad. Entonces, que tenemos a los griegos, que tenemos a Séneca, después que es San Agustín, Santo Tomás, Renacimiento de Giordano Bruno, Nicolás de Cusa, luego Descartes, Kant, Hegel, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, voy a hacer una historia de la filosofía igual, pero para niños. Entonces ahí lo que hice es que en esta historia de la filosofía, pues articulé un índice. Aquí está mi Grecia, el nacimiento de la filosofía, la Edad Media, el Renacimiento y la modernidad. Entonces en cada capítulo hice un cuento, y en ese cuento al filósofo le pasa algo, y a partir de lo que le pasa se hace preguntas, y solo al responder las preguntas
es que aparece su filosofía. De tal manera que la filosofía del autor siempre está en un contexto vital, siempre está en un contexto vivido, lo que le otorga a la filosofía misma un sentido. Y el narrador, que va contando el cuento, le hace esas preguntas a los niños. De tal manera que los niños pueden retrotraer las preguntas que el filósofo se hace en su contexto a la propia realidad vivida del niño, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de las preguntas ¿por qué?, ¿no? Que pues este librito lo han reeditado por aquí y por allá, entonces ha tenido como su vida, ¿no? Luego este después lo tradujeron al inglés, y después hice este otro que se llama Jugamos a Preguntar. En este, un filósofo de una escuela, por ejemplo un filósofo platónico, se encuentra con Nietzsche, con un filósofo moderno, y empiezan a discutir. Les pasa algo, empiezan a discutir, y la discusión se acalora, se hacen más problemas, hay más debate, sigue la discusión, cada uno da sus puntos de vista, pero no se llega a ninguna conclusión. Solo se muestran los polos, como en el dibujo que vimos de los niños, ¿no? En que si las cosas existen por sí mismas o hay que nombrarlas para que existan, ¿no? Y de igual manera el narrador le hace preguntas a los lectores, de tal manera que los lectores se puedan llevar esas preguntas a su propia experiencia, ¿no? Entonces el índice, pues eso, ¿no? Es Heráclito y Parménides, Aristóteles de un alumno de Protágoras, Descartes de Aristóteles, Descartes de un astrólogo, Descartes y Leibniz. Eso, ¿no? Entonces, más que tratar de llegar a verdades acabadas, cerradas, la intención del libro es invitar a los niños a construir problemas, ¿no? A jugar a preguntar. Después el último libro, este se llama Filosofando con los niños, y se trata de un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde yo estudié, que toman un camioncito y se van por México. Cuando yo escribí el libro todavía México no era el desfiguro de ahora, ¿verdad? Apenas yo creo que estaba Salinas. Entonces, bueno, todavía el país, ahí lo empezaron a desarmar. Todavía no venían los sexenios oscuros de la guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Pero de todas maneras ya México ya era bastante caótico en muchos sentidos. Entonces los estudiantes van viajando y el índice, ¿dónde está? Miren que el índice está hasta el final. A ver, entonces en este pues eso, los filósofos sirven para interrogar nuestra propia experiencia vivida, ¿no? Ahora, en el segundo libro el narrador decía, ay, ¿te acuerdas lo que vimos en el primer libro sobre el tiempo o sobre algún otro tema? Pues en este de igual manera se trae a colación lo visto en los dos libros anteriores. Entonces, pues los temas son Sócrates y la ciudad. En nuestras ciudades podemos discutir y dialogar como lo hacían los hombres en la antigua Grecia. Platón y la televisión. La caverna de Platón se parece a las grandes ciudades donde hay mucho tráfico vehicular y contaminación. Los políticos y los presidentes son como los sofistas con los que Sócrates debatía. ¿Qué dice? Pícola mirándola y la gente amontonada en los vagones del metro. Es que imagínense, se traen una Pícola mirándola y lo suben al metro Valderas. ¿Qué diría, no? Después, Pablo y la comida chatarra. Luego, la vida en el campo. San Agustín y el cristianismo, es bueno que nuestras comunidades sean tan pobres. Nietzsche, la iglesia en los pueblos nos hace fuertes o nos vuelve débiles y perezosos. Marx y los dueños de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la propuesta de este libro, ¿no? Entonces ahí, pues yo ya iba
con mi filosofía para niños por aquí y por allá, dando talleres, dando cursos, vendiendo mis libros en prepas, en primarias, etcétera, etcétera. Y de pronto, oh sorpresa, me encuentro con que existe una asociación de filosofía para niños. Pero toda esa asociación ya constituida se da cuenta que existo yo. Y esa asociación, resulta que todos, pues algunos serán ya gente más grande que yo, pero resulta que todos ellos habían estudiado con un filósofo de Estados Unidos, Matthew Lipman, que tiene un super programa ya de filosofía para niños. Entonces yo me topo con el gremio y el gremio me dice: ¿tú qué? ¿Tú de cuándo acá haces filosofía para niños y no tengo un certificado? Y yo, ¿por qué me van a certificar? Y entonces ellos me dicen: pues porque existe el método Matthew Lipman desde los años 70 y yo ni he enterado. Entonces resulta que empezaron a pasar cosas muy interesantes. Ahora somos grandes amigos, ahora nos llevamos muy bien. ¿Por qué? Porque el ascendente intelectual de Matthew Lipman es un filósofo que se llama John Dewey, filósofo de primer orden. Pero en todo caso, la filosofía de John Dewey, la de Matthew Lipman, tiene un anclaje pragmatista que pone el foco en los procesos de argumentación. Y entonces aquí la cuestión es que, vamos a decirlo así, Matthew Lipman es una especie como de Habermas, un filósofo contemporáneo para niños. ¿En qué sentido? Que Matthew Lipman está pensando en procesos de argumentación para democracias ya constituidas. O sea, si nosotros nos vamos a Estados Unidos o a Francia, pues sí les compramos, aunque en el fondo sea igual de porquería que acá, pues les compramos que hay una democracia, ¿no? Entre comillas. La diferencia es que la gente allá tiene palabra. Lo que se trata es de organizar la palabra. En cambio, en las sociedades periféricas, como la nuestra, tenemos que partir del principio de que la palabra nos ha sido negada. Nosotros tenemos que conquistar la propia palabra. ¿Sí me explico? Entonces ahí mi filosofía para niños pues parte de la experiencia del excluido, del oprimido. Por eso Paulo Freire, por eso Levinas, con la matriz metodológica socrática. Y sí, al mismo tiempo Lipman pues tiene en Sócrates uno de sus ascendentes intelectuales, pero su preocupación es aceitar el parlamentarismo en el seno de una sociedad postindustrial desarrollada, en la que la conquista de la palabra no es una tarea pendiente. Entonces yo venía con mi filosofía para niños y me topo con un grupo de colegas que tienen ya montada una asociación de filosofía para niños a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces empieza a haber ahí unas asimetrías interesantes, ¿no? Porque ellos me decían: oye, ¿tú de dónde tienes la legitimidad para dar talleres de filosofía para niños, para interpretar? Y yo les decía: bueno, pues porque aquí hay un proceso creativo. Y yo a su vez les decía: no, oiga, pero su filosofía para niños, pues sospecho que requiere de un acento regional, en el sentido que lo regional es sustancial. Somos sociedades coloniales, periféricas, con problemas raciales, con problemas de clase, con mil broncas que no tienen las sociedades desarrolladas, ¿no? Y ahí hubo un fenómeno interesante, porque al mismo tiempo hubo una eclosión de gente de muchas latitudes, en Argentina, en Chile, en España, en los Estados Unidos, de gente que empieza a hacer filosofía para niños, desmarcándose de los trabajos que había hecho Lipman. Oscar Benitier, Cohen, mucha gente en muchas latitudes empiezan a hacer
otras filosofías para niños, otras más tiradas al arte, otras más tiradas al juego, otras más tiradas Entonces la filosofía para niños tiene hay una segunda generación que viene a renovar y ampliar lo que había hecho justamente la primera generación. Y la primera generación, sin soltar, vamos a decirlo así, la legitimidad que da el trabajo del pionero, se abre a una segunda generación, ¿no? Entonces se rompe esta cosa como rígida que había al principio, y la filosofía para niños, pues ya hay una tercera generación que viene allá abajo, viene detrás de mí y viene empujando, y sobre todo en el sentido de que la propia filosofía para niños cada vez va ganando más espacios institucionales, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo en la facultad pues ya puedo dirigir tesis de filosofía para niños, ya como 4 o 5 alumnos que titulo con filosofía para niños, ¿no? Cosa que antes era impensable, antes me veían así como de haces filosofía para niños y eso es un chiste, ¿no? Y no, al revés. ¿Por qué? Porque la filosofía para niños es un campo de experiencia. Es un campo de experiencia donde los conceptos se ponen a prueba. Muchas veces los filósofos somos rehenes un poco de la dinámica del gremio, en el sentido de que repetimos. Somos meras antenas repetidoras del discurso eurocentrista dominante, ¿no? Todos los filósofos sí, nos llenamos la boca de Sócrates, de Platón, de Deleuze, de Spinoza, de Hegel, de Marx, y repetimos mecánicamente lo que dicen otros autores, ¿no? Cuando la filosofía propiamente dicha pues es una reflexión sobre una experiencia vivida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía para niños pues me parece que cumple con esta exigencia fundamental del discurso filosófico, que me parece que está en el suelo más arcaico de la tradición, que es la satisfacción de la máxima inscrita en el oráculo de Delfos, ¿no? Que es conócete a ti mismo. En última instancia, la filosofía para niños lo que busca es abrir espacios de autoconocimiento. Eso, nombrar la propia realidad vivida, pues se traduce en justo la adhesión a la exigencia fundamental que hace que la filosofía sea filosofía, en el entendido que ese conocimiento de sí se traduce en un gobierno de sí. No hay un conocimiento de sí que no implique un gobierno de sí, pero tampoco hay un gobierno de sí que no suponga un conocimiento de sí, ¿no? Entonces fue en ese contexto que yo hice este último librito. Pero este ya no es para niños, este es para adultos. ¿Por qué? Porque mi pretensión es colocar entre signos de interrogación nuestra propia práctica como filósofos, sobre todo como filósofos pues de la periferia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a Europa o a Estados Unidos, cuando los filósofos están hablando de la modernidad, pues es porque la modernidad se la topan en la calle, ¿no? Y si nosotros vamos a Europa, pues cuando están hablando los griegos, pues en su pueblo de perdida hay una columna griega, ¿no? Y cuando están hablando de la Edad Media, pues hay una iglesia gótica. Y cuando están hablando del Renacimiento, pues hay una iglesia renacentista. Entonces, cuando nosotros estudiamos filosofía, pues estamos repitiendo lo que se vivió allá, pero cuando nosotros salimos a la calle, aquí, lo que vemos es un eje vial que está, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, el periférico pasa arriba de Cuicuilco, entonces está la pirámide, pero está la modernidad, y por ahí está la iglesia de Santa Úrsula. ¿Sí me explico? Los sedimentos que vertebran nuestra estructura inconsciente, anclados en nuestras propias piedras, no son los mismos que están allá en Europa. Entonces la idea es que la propia filosofía para niños, como este campo de experiencia que busca renovar el discurso filosófico en función de la satisfacción de la máxima délfica del conocimiento de sí, viene a interpelar nuestra manera de hacer filosofía. ¿Sí me explico?
¿Por qué? Porque muchas veces los filósofos terminamos repitiendo lo que dice uno u otro filósofo de una manera tan refleja o tan pasiva, como si estamos viendo el canal de las estrellas y nos están imponiendo la escala de valores y la estética de Luis Miguel o de Lucerito. Es decir, la pintorería de Cabello que veíamos hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la pretensión en ese libro pues se llama así, Filosofía para niños, la filosofía frente al espejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo de experiencia de la filosofía para niños, como les digo, como vía para renovar el propio discurso filosófico en el sentido de la satisfacción de la máxima de ética, conocimiento de sí, implica interrogar, colocar entre signos de interrogación nuestra propia práctica filosófica, y con esto supongo que el conjunto de las humanidades, ¿no? ¿Por qué? Porque las humanidades pues tienen que estar encaminadas a interpretar la propia realidad, por más desfigurada que sea esta realidad. ¿Por qué? Porque es en esa interpretación que la realidad va a ser la fuente de un proceso creativo. Entonces, si nosotros empezamos a reflexionar qué es que en la Ciudad de México tú sales y estamos atrapados en 10.000 coches, 200 segundos pisos, 400 niveles de IMECAS, mezclado con que hay una señora que vende muñequitas en un camellón, etcétera, 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 quizá el pensamiento va a empezar a tomar contacto con una realidad que va a ser el estímulo y la dimensión del propio pensamiento, pues como un proceso de liberación, ¿no? Y pues eso, digamos que esos son a grandes rasgos el proceso que yo he tenido con la filosofía para niños. No sé ustedes qué opinan, si tienen preguntas, si quisieran hacerme algún señalamiento. Tengo una pregunta. Me gustaría saber qué edades tenían los niños de los diferentes momentos, o sea, los rurales, los de Estados Unidos, si eran homogéneos. ¿Todos eran de primaria? Lo que pasa es que he dado un montón de talleres en un montón de contextos. Entonces me ha tocado de todo. Grupos multinivel, multidiomas, los de quinto, todos los de la secundaria, niños campesinos, niños... Entonces no importa. Aquí la cosa es que cada sesión es una sorpresa. Cada sesión trae un proceso creativo dependiendo de la singularidad del grupo anclada en su propio contexto, ¿no? Muchas gracias. ¿No te parece interesante en un momento regresar con los mismos sujetos, pasado un tiempo, para ver si su perspectiva ha cambiado al respecto del fenómeno que están pasando? Por ejemplo, ahorita es interesantísimo ver cómo las personas están cambiando a partir, vamos a decirlo, de un proceso político que nos marca nuevos valores, nuevas perspectivas de trabajo, y que subraya, por ejemplo, lo que pudiera ser el fenómeno de la corrupción, si es que está moviendo realmente a la juventud, bueno, en este caso a la niñez. Pues no lo he hecho. Sería súper interesante. Sería súper interesante, ¿no? Poder tener un seguimiento al respecto, ¿no? Yo me conformo pues, con haber puesto una semillita, ¿no? Y lo que sí es que cada vez hay más gente que está haciendo filosofía para niños, ¿no? Y eso de la mano con que pues se está volviendo una especie de vía profesional, ¿no? Se está volviendo una salida. ¿Por qué? Porque permite pues diversas prácticas institucionales, renovación del plan de estudios, ¿no?
les decía, por ejemplo, yo ya dirijo tesis, ¿no? Entonces hay un grupo de profesores con el que estamos buscando que la filosofía para niños a nivel nacional se vuelva al menos una asignatura, ¿no? O sea, optativa, pero que se haya una asignatura. Ahora, pues a lo mejor algún día cae en manos de la SEP, ¿no? Y entonces ahí ya se acabó la filosofía para niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos van a decir, la filosofía para niños es A, B, C y D, y se acabó, ¿no? Y entonces nos van a dar una filosofía para niños deslavada, en la que lo que se cancele sea precisamente la crítica, y la reflexión y el concepto de interpelación, y pues tal vez eso sucede, ¿no? Pero ahorita la filosofía para niños sigue, vamos a decirlo así, siendo un discurso intersticial, relativamente marginal, y ahí es donde está su riqueza. ¿Por qué? Porque es objeto de la apropiación en diferentes contextos, en diferentes gremios, y de ahí es que está siendo un terreno fértil para la experimentación y la creación. Les digo, en el momento que ya haya un método, una certificación, una evaluación, criterios de jerarquización y por lo tanto de exclusión, pues tal vez la filosofía para niños va a perder mucho de su encanto, ¿no? Y esto nos invita a pensar en un nuevo paradigma que en un momento no sea el institucional, rígido y establecido que en un momento se ha venido dando, vamos a decirlo, a través de siglos y siglos. Bueno, ya es tiempo de evolucionar, ¿no? Pues es eso, ¿no? Y por otro lado está bien que estén las instituciones, porque hay más difusión, porque hay más apoyos, entonces es una cuestión paradójica, ¿no? A mí lo que me gusta de la filosofía para niños es que es, vamos a decirlo, cuando es una ciencia menor, en el sentido de que es experimental, todavía no hay un corpus, o la propia filosofía para niños ahorita desarboló el corpus inicial que tenían, que era el de la filosofía wittmanniana, y está siendo apropiada en diferentes contextos justamente para eso, para sembrar en los pequeños un proceso crítico y reflexivo que ulteriormente pues dará sus frutos, ¿no? Buenos días, bienvenidos a todos, de parte del CRIM también. Este año hubo un congreso de literatura infantil aquí en la UAM y hubo 2 mesas de dramaturgia infantil. Y yo encuentro en las obras de teatro de los últimos 20 años dirigidas a los niños, más allá del paradigma anterior, los cuentos de hadas y demás, los problemas reales que ellos están sufriendo. Por ejemplo, el caso de una obra de teatro que se llama No Tocar, que tiene que ver con el abuso infantil, y en este caso el dramaturgo Enrique Olmos lo que se propuso fue que esa obra llegara a niños de 8 años, con los que se pudiera dialogar. Entonces, a mí lo que se me ocurre en este momento, sabiendo que estás planteando esta filosofía para niños como un arte menor, pues que construyamos alianzas con la gente que hace literatura para niños, que hace dramaturgia para niños, y en general que vincula arte con infancia. Yo creo que nos hacen falta espacios de interlocución transdisciplinario y también interinstitucional. Por ejemplo, yo puedo lanzar 3 palabras clave que pudieran articular algo, ¿no? Creatividad, niños y sociedad. O sea, bajo ese paraguas podrían caber muchas iniciativas. Claro. Bueno, los niños de suyo tienen un acento diferencial, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, la dinámica social tal como está montada, si no eres joven, varón, rico, y tienes American Express y pasaporte del primer mundo, no eres nadie, ¿no? Si eres inmigrante, mujer, indígena, homosexual, animal y niño, estás fuera. Entonces aquí la cuestión es que al darle la palabra a los niños, lo que se hace es que se reconfigura todo el
horizonte productivo de conocimiento. Entonces estas alianzas a las que te refieres a mí me parecen fundamentales en esta época en la que el rescate de la diferencia en medio de este triunfo ecocida del capitalismo global, ¿no? O sea, hay muchas luchas de reivindicación, las mujeres, los migrantes, toda la cuestión de género, etcétera, pero creo que una que es fundamental, que no hay que dejar de lado, pues es el de la infancia, ¿no? En este caso la infancia viene a renovar el discurso filosófico, pero también la propia práctica política, ¿no? Que debería haber así como estudios de género, estudios de infancia, porque pues, la pobre infancia está pegada al Facebook, ¿no? O al tablet, si bien le fue, cuando no cargando bultos de café en la sierra para que la Nestlé se haga millonaria, ¿no? Entonces, creo que el problema de la infancia es urgente y claro, en esta perspectiva interdisciplinar, ¿no? Que tú señalas. A ver, estaba ya la persona de blusa blanca. Y después aquí mis compañeros de la blusa blanca. Bueno, es muy interesante la filosofía. Yo creo que nosotros como formadores de jóvenes que estamos con ellos trabajando, sin necesidad de decir yo sé filosofía, practico la filosofía, simplemente reflexionamos sobre la situación actual, que es definitivamente conflictiva, y yo les hago pensar a los chavos que los niños están así llenos de palabras, de discursos de diferentes medios, incluso hasta de los propios padres, que son los que construyen todos esos pensamientos con la palabra, con el discurso. Sin embargo, cada maestro tenemos como una cátedra libre donde podemos construir, ¿sí?, la clase para hacerlos reflexionar, porque también al mismo tiempo al niño y la niña, si crece en un contexto donde nada más piensan en problemas, no, hay que meter en la clase el arte, la literatura, el dibujo, en fin, para que ellos se vayan expresando, las palabras construyan como cuando arman un rompecabezas y den respuesta en esa figura que construyen como algo también como positivo, ¿no? Porque igual si los niños crecen de manera con pensamientos muy negativos, llegan a un momento de la depresión, y la depresión está ya clasificada como una enfermedad. El índice de suicidios es alto. Entonces, sí, estoy convencida de que hay que trabajar la reflexión, pero con creatividad. Claro. Sí, no es cuestión de atormentar a los niños, ¿no? No. Más bien es cuestión de brindarles el espacio para que ellos puedan nombrar aquello que los atormenta y generar una disposición activa. Un ambiente. Claro, valiéndose de registros o de facultades expresivas, la danza, el dibujo, etcétera, ¿no? La literatura. Pero yo creo que los niños tienen ya la madurez suficiente, o siempre la han tenido. Bueno, es que ya la sola etimología de la palabra infante, ¿no? El que no tiene voz. Entonces, yo creo que estamos como estamos porque la voz nos es negada desde siempre, desde la infancia. Entonces, no es que a los niños haya que aterrorizarlos, ¿no? Pues que más bien es una cuestión de urgencia, que los niños sean ya tomados como personas y que su propia palabra interpele al mundo adulto, ¿no? Porque los que tenemos que empezarnos a hacer cargo de todo lo que nos acontece somos los adultos. Los adultos. Sí. Así es. Ok, gracias, compañero. Yo tenía 3 preguntas muy concretas. La primera es ¿cómo rompiste como brecha generacional? O sea, ¿cómo
justo generar este vacío donde haya un desplazamiento del discurso entre la pregunta del adulto y la respuesta del niño. Y la segunda es cómo gestionabas o trabajabas la contención en temas muy delicados, ¿no? Así como lo decías de la violencia o la sexualidad, que de repente son tabúes para la sociedad. O sea, no sé, se me ocurre que algún escenario donde un niño haya tenido algún drama o alguna experiencia fuerte y cómo haces ese trabajo de contención. Y por último, ¿por qué filosofía para niños y no filosofía con o de niños? Ajá. Muy buenas tus tres preguntas. La primera, ¿cómo saltar de mi horizonte discursivo, de mis propias preocupaciones a las del niño, ¿no? Es un problema del que me fui dando cuenta con el paso del tiempo. Y ahí lo que yo fui tratando de hacer fue proponerle a los niños que fueran ellos quienes escogieran los temas sobre los que íbamos a debatir. Ahora, evidentemente, de suyo es una cuestión irresoluble, porque yo no puedo dejar de ser yo. Y ellos tampoco pueden dejar de ser ellos, ¿no? Entonces ya ahí empieza el propio proceso dialéctico, en el sentido de que los polos de la discusión guardan un carácter heterogéneo. Y entonces sí, en alguna ocasión los niños me decían, es que ese tema no me interesa. Y a veces los temas que me proponían los niños, yo decía, ¿cómo voy yo a preguntarles sobre ese tema? Y es muy interesante en Platón, porque uno supondría que la dialéctica es una deducción limpia en la que la premisa mayor pasa a las conclusiones, ¿no? Pero no, la dialéctica platónica, si tú lees los diálogos, la mayor parte de las veces son diálogos aporéticos, y Platón tiene que echar mano del mito para volver a dar unidad a la teoría, ¿no? Entonces, yo siempre que he desarrollado los propios talleres para niños, de filosofía para niños, he llegado con la plena conciencia de que muchas veces el discurso se abre a cuestiones impensadas. Hay callejones sin salida, hay puntos ciegos, hay derivas que no suponen una conclusión. ¿Se me explicó? Entonces, eso como punto de partida. Eso como punto de partida, ¿no? No pensar que el niño va a construir una verdad. Es un Berzón y Foucault, leyendo Berzón, dicen, no, es que la filosofía no se trata de que el maestro le hace un examen al alumno pensando que el alumno va a responder la respuesta que el profesor ya tiene aquí en su cuaderno, sino siempre es una sorpresa. El proceso mayéutico es un proceso abierto que no supone una verdad como adecuación interna, no es un proceso matemático, sino que la aletheia, como revelación, como despertar, como recorrer el velo, es una intuición. Y la intuición tiene lugar muchas veces en el espacio del juego, en el espacio de la danza, en el espacio de la risa, es decir, en el espacio de una tensión. Y esa tensión es justamente donde la verdad misma como aletheia se efectiva su forma como reminiscencia, como un conocer es recordar, un conocer del corazón. Yo no estoy esperando a que el niño venga a repetir lo que yo supongo que creo que es importante en relación al problema ambiental. Yo lo que estoy poniendo sobre la mesa es un juego, una dramatización en la que el niño en determinado momento va a tener una toma de contacto con una verdad propia y significativa que va a ser enunciada en el propio registro expresivo del niño. O sea, para decirlo mal y pronto, yo quiero evitar cualquier forma de fascismo pedagógico, ¿no? Es un proceso creativo y poético, en el sentido que va a tener lugar la novedad, lo impredecible. Entonces, este cruce de heterogeneidades, el horizonte discursivo del que lleva el taller, en este caso el adulto y el niño, va a generar una sorpresa. ¿Sí me explico? Y yo quiero que suceda esa sorpresa.
no quiero que el niño venga a repetir lo que yo estoy esperando que suceda a partir de mis preguntas. Eso es una. La segunda pregunta también es muy interesante, porque sí, llevar a cabo los procesos, los talleres de filosofía para niños suponen lo que Lippmann, saludamos al señor Lippmann desde aquí, llama un pensamiento cuidante, ¿no? ¿Por qué? Porque el método mayéutico, como les decía, al colocar a los interlocutores como obstáculo de sí, genera un esfuerzo, hay una Andrea, una valentía, pero también hay una catarsis. Y esa catarsis genera un desequilibrio no solo epistémico, sino también afectivo. O sea, si yo logro decir, es que me horrorizo cada vez que me veo en el espejo porque no soy Lucerito, y no soy güero de ojos azules, y no soy Leonardo DiCaprio, y por eso voy y me pinto el pelo y me dejo la piel pagando el autofinanciamiento del coche que no puedo pagar. Eso supone un esfuerzo, y a lo mejor me suelto llorando, a lo mejor le rompo el dibujo al niño de al lado, a lo mejor llego a mi casa y le miento a la madre de mi papá, a lo mejor sí pasan cosas en los talleres de filosofía para niños. Entonces yo lo que hago ahí es que antes de pasar a estos temas más álgidos, paso algunas sesiones tratando temas, vamos a decirlo así, de carácter más lógico, el tiempo, los colores, el infinito. Entonces conforme van pasando las sesiones, los niños cada vez hablan más, cada vez dibujan más, cada vez escriben más y cada vez son más capaces de mostrar y compartir sus dibujos en la asamblea. ¿Sí me explicó? Ahora, así como hay una sorpresa epistémicamente hablando al enunciar ciertos conceptos que desbordan la propia currícula, pues también hay emociones que desbordan. Si no preguntemos, hay que preguntárselo a Sócrates, ¿no? O sea, el político pues, se enojaba, y se enojaron tanto que lo condenaron a muerte, ¿no? Entonces eso plantea otros muchos problemas en cuanto a la capacitación de quien lleva los talleres de filosofía para niños, en cuanto a la legitimidad de hacer del espacio pedagógico un espacio de psicopedagógico, terapéutico, bla bla bla, ¿no? Porque el aula se convierte en un espacio de manejo de las emociones. Entonces resulta que el filósofo pues es psicoanalista o terapeuta o pedagogo. Entonces las fronteras disciplinares empiezan a hacer agua, ¿no? ¿Cuál era la tercera pregunta? ¿Por qué filosofía para niños y no con o de niños? Ah, sí. Pues sí podría ser. Ya hay colegas que hacen filosofía con niños, entonces me dicen, ¿y tú por qué no haces filosofía con niños, no? El último de los libritos se llama Filosofando con los niños, ¿no? Filosofando con los niños. Entonces, pues yo pensé en eso después, ¿no? El para, ante, con... ¿Cómo son las proporciones? Debajo, con, contra, de, para, por, si, según, sobre, tras. Si es que son así, se las ponemos todas, ¿no? Y, o sea, a mí lo que me interesa es que sea una caja de sorpresas, la filosofía para niños, y que además cada quien la pueda usar y transformar en lo que quiera. Yo no quiero tener el copyright de la filosofía para niños, ¿no? Filosofía desde los niños, filosofía ante los niños, filosofía que sucedan cosas, más que tener ya una currícula predeterminada, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Sí, ahorita empezamos con un chico. Adelante. Solamente quería, no sé, señalar un poco. Me parece que la propuesta que haces, según como la describes en términos de una interpelación a las maneras en cómo hacemos filosofía, me parece que es una interpelación
también a las maneras como hacemos pedagogía. Si la pensamos en términos de trabajo reflexivo que se supone pedagógicamente tendríamos que estar ejerciendo en las aulas, ¿no? Y que me parece que está como muy descuidado. En ese sentido me parece que enriquece mucho, ¿no?, esta parte, porque podríamos estar pensando también, y un poco también en la idea que nos dabas de estas alianzas, empezar a pensar de qué manera también la pedagogía empieza a retomar este tipo de reflexiones que son fundamentales y efectivamente queremos que nuestros alumnos sean pensados. Pues sí, yo pienso lo mismo, ¿no? La filosofía se vuelve más interesante cuando tiene una relación interior con otra disciplina, ya sea con la música, ya sea con la pedagogía, ya sea con el arte, ya sea con lo que sea, ¿no? Pero también le pasa lo mismo a las otras disciplinas. Se vuelven más interesantes cuando ellas están efectuando con sus propios medios una reflexión filosófica. Entonces ahí yo creo que la pedagogía, yo no soy pedagogo, no manejo, digamos, el corpus, no distingo así perfectamente entre Vygotsky y constructivismo etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que, pues sí, supongo que la pedagogía, como la filosofía, también es REN desde su propia despliegue institucional, en buena medida, ¿no? Que mira que hemos estado luchando por eso, ¿no? Que las filosofías entren dentro del espacio curricular, ¿no? Claro. Que ha sido toda una discusión y que ha sido todo un problema, pero justamente en esta apertura, ¿no?, en la que tú nos propones, bueno, cada quien desde donde estamos, pero sí estar ejerciendo esta interpelación, ¿no? Claro, yo cuando me di cuenta que la pedagogía la habían hecho esclava del discurso de las competencias, ¿no? Como las habilidades, valores y competencias, y es que decía, ¿qué es eso? Claro. Si tenemos a Paulo Freire, si tenemos a Piaget, si tenemos mil cosas, ¿por qué? ¿Cuántas décadas perdió la pedagogía en el discurso de la enseñanza por competencias, ¿no? Que yo creo que es el sacrificio de la pedagogía para inmovilizarla y hacer posible el proyecto neoliberal, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues sí, los pedagogos tienen mucha tarea teórica y política para poder replantear la justificación disciplinar, ¿no? Sí. Gracias, compañera. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es que al ser esto algo tan libre, la organización puede certificar a alguien para dar filosofía para niños? O sea, ¿cómo puedes certificar a alguien para hacerlo? Ajá. Bueno, yo no certifico a nadie. Bueno, dirijo tesis, pero eso no es exactamente una certificación. Lo que pasa es que se está abriendo un nicho laboral, ¿no? Porque el programa de filosofía para niños, pues sí le viene bien a las diversas instituciones preparatorias, secundarias, primarias, fundamentalmente, pues para elevar su nivel académico, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no está mal que haya un proceso formativo de guías de talleres de filosofía para niños, ¿no? Eso a mí de suyo no me parece mal. Lo que me parece es que al mismo tiempo no se debe de perder el carácter, sobre todo crítico y reflexivo, de la filosofía para niños, ¿no? En el sentido de que sea una reflexión sobre un contexto vivido, ¿no? Hablabas de un juego en el que se tiene una pregunta y una respuesta.
Pero ¿cómo se mantiene ese punto de equilibrio en el que tú no dejas de ser el que dirige el taller y en el que ellos al mismo tiempo están aprendiendo o se están expresando? Y por otra parte, justamente porque ellos están expresando en estos dibujos, en estos textos, ¿cómo es que ellos empiezan a conocer desde un punto psicológico, hablabas desde un punto psicológico, en el que se presentan diferentes sentimientos y emociones? ¿Cómo ellos mismos se mantienen en control dentro del taller? Pues es lo que te digo, que aquí lo que pasa es que se rompen los equilibrios. De eso se trata. ¿Y eso es un riesgo? Pues sí, evidentemente, ¿no? Pero de entrada que venga un conductor de un taller, no bancariamente, en la terminología freudiana, a decir, pues tal les dice que es el agua y el otro es el aire y te va a depositar conocimientos, sino que te venga a preguntar, eso ya es un desequilibrio. Y más aún cuando quien da la respuesta genera una verdad que desborda muchas veces la propia pregunta. Eso, digamos, en términos procedimentales, ¿no? Lo que se esperaría es que yo enseño una verdad, tú me devuelves la verdad y yo te califico, que es así como funcionamos, ¿no? Caricaturizando, pero es así, ¿no? El maestro ya sabe lo que va a enseñar y cuando hace una pregunta espera que le respondan lo que él ya tiene en su cuaderno. Entonces, esa es la calificación. Aquí es al revés, aquí el quien lleva el taller pregunta, pero no está esperando una respuesta preconcebida, sino que su respuesta las más de las veces va a desbordar a la propia pregunta. Y ahí está la riqueza, vamos a decirlo con Deleuze, hay un asiento diferencial. Lo que nos gusta es ese rendimiento, esa diferencia, ese excedente, eso que no estaba sobre la mesa. A mí si el niño llega a la conclusión que lo que es bueno es desobedecer a su papá, pero llegó por un proceso crítico y reflexivo, perfecto. Si el niño dice, es bueno que mi papá me pegue porque soy un travieso de primera categoría, perfecto. ¿Sí me explico? Ahora, eso evidentemente genera, como decíamos, procesos de catarsis. Entonces también el desequilibrio epistémico va a acompañar un desequilibrio emocional. Empezando porque el niño está esperando que llegue un profesor a imponerle una verdad que él va a tener que repetir y devolverle en un examen para que el otro se lo califique. Ya, desde ahí vamos a contracorriente Es algo diferente. Claro, y entonces eso genera emociones, y ahí lo que te digo que me parece muy valioso el pensamiento de Lippmann, entre otras cosas, es el pensamiento cuidante, ¿no? Tú evidentemente tienes que darle contención al niño para que esa verdad dolorosa que logró nombrar no se traduzca en frustración, no se traduzca en enojo, sino que se traduzca en una toma de conciencia, ¿no? Entonces no es un trabajo para nada fácil, no es un trabajo para nada fácil, tanto como si nosotros dijéramos que la mayéutica socrática es, pues no, es un proceso psicológico, es un proceso formativo, ¿no? En el sentido de la Bildung alemana, ¿no? Entonces es un proceso de construcción de una autonomía moral, y para eso no hay receta. Eso ya está en el propio Platón, en el Menón de Platón, cuando discuten sobre la virtud, si se define la virtud o si la virtud se enseña. Es un diálogo apoético, no puede ni definir la virtud, Platón, imagínate, ni decir si la virtud se enseña o no. Y entonces, ¿cómo se resuelve el diálogo? Apelando al mito de la reminiscencia, ¿no? Entonces sí, tiene un carácter lúdico la filosofía para niños, en el sentido de que es a partir del azar. Hay fuertes dosis de azar, lo que va a pasar en cada sesión de filosofía para niños, ¿no? Tienes contención, tienes una estructura, tienes ciertos pasos a seguir, sí, diálogo, preguntas, dibujo, escritura, asamblea, lo que tú quieras. Hay una tirada de dados, y de esa tirada de dados tú tienes que extraer el momento diferencial, tienes que extraer lo propiamente valioso, que es justamente esta capacidad expresiva
que se resuelve como dimensión material de un proceso de autodeterminación. Y eso es una pepita de oro. Eso, si a ti te sucede en tu vida de vez en cuando, y es mucho, la mayor parte de las veces vamos pues solamente tirando adelante. Los momentos que tú verdaderamente dices, yo logré que el niño creciera, que yo creciera junto al niño, son excepcionales. ¿Sí me explico? O sea, es como un partido, un juego, pues el momento que vale la pena es como la letella. La letella es una imagen que cuando la estás viendo, ya se fue. Es como el agua del fregadero, ¿no? Estás viendo el agua del fregadero y cuando la estás viendo ya se fue. El momento de la creación, el momento diferencial mismo cuando lo nombras ya se fue. ¿Sí me explico? O sea, no es un método en el que la verdad salga mecánicamente como si estuvieras haciendo un pastel, entra y sale, ¿no? Sino hay un punto en el que el pensamiento se efectúa como vida, y eso es un arcoíris. Mira el arcoíris, qué bonito está el arcoíris, se fue el arcoíris. Entonces, de 10 sesiones de filosofía para niños, si hay un momento en el que un chavo lloró, sí, pero se repuso, pero ahora dibujó, pero ahora, y es una cosa valiosa, eso es lo que es bonito. Puede ser en la punta de la sierra, o puede ser en un taller en la escuela, un curso de verano privado, o puede ser en la regadera. No importa, ¿no? Esa es la apuesta. Por eso digo que es una ciencia menor, en el sentido del lesiano del término, ¿no? No es una ciencia de Estado, no es una ciencia que responde ya a una currícula inserta en una institución que efectúa una serie de relaciones de poder. Lo que nosotros queremos es el inclinamen, dice Deleuze, es la inclinación, el pequeño ángulo donde acontece lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? La libertad. En términos de la filosofía deleuziana, ¿no? Es un pequeño momentito que por un instante somos libres, y ese pequeño instante es el que genera un afecto, un autoafecto que puede modificar el curso de la vida, ¿no? Para regresar otra vez a la caverna, para regresar a los medios de comunicación, para regresar a la escuela, para regresar para regresar al examen, a la pregunta, a la jerarquía, etcétera, etcétera. Bueno, pues la última y cerramos. ¿Cuál fue el proceso de selección sobre qué temas incluir en los libros y cuáles se dejaron fuera de ellos? Pues buena pregunta. Pues no, fue sobre la marcha. O sea, yo hice primero el primer libro, pues una historia de la filosofía. Entonces, pues yo fui pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para abordar a Aristóteles? ¿Y cómo voy a abordar a Platón? Entonces, pues fui redactando varios cuentos. En cada cuento, como te digo, lo que pretende hacer es plantear un problema para que la filosofía apareciese como respuesta a las preguntas planteadas en ese problema, ¿no? Y todo eso, bueno, lo fui llevando también pues a mis propios prejuicios. O sea, los temas, los autores y las preguntas, pues inevitablemente reflejan cuáles eran mis preocupaciones en esa edad, en ese momento, en ese contexto, ¿no? Entonces a mí me preocupaban las televisiones en el último libro, o a mí me preocupaba la contaminación en la Ciudad de México, o a mí me preocupaba... Algunos de los temas de los libros los saqué también de las preguntas que me hacían los niños en los talleres, ¿no? Entonces quizá los libros hablan más de mí que de la historia de la filosofía también. ¿Sí me explico? Lo que te quiero decir es que no estamos peleados con la intervención de la subjetividad en la construcción del conocimiento, sino al revés. Solo poniendo muy adentro la cuestión subjetiva, creo que la ciencia puede pues tener un carácter universal, ¿no?
y no al revés. No solo pensando que hay una objetividad en los temas, dejando de lado quién eres tú. Y eso, en la propia práctica de los talleres para niños, es ineludible. No, pues, vamos a dejar a un lado la pregunta por el qué y vamos a meter la pregunta por el quién, por el cómo, ¿no? Porque eso te da una especificidad en la que va de su involucrada pues tu propia existencia, tu propia vida, ¿no? ¿Sí me explicó? Bueno, pues muchas gracias. No, pues gracias a es ustedes. bello ver cómo el arte de la mayéutica se adueñó del espacio después de que nadie quería hacer ninguna pregunta. Entonces, agradecemos su presencia, igual para José Escurdia por el tema. Y pues no queda más que invitarlos a la siguiente sesión, que es para el día jueves 31 de octubre, Día de Muertos. Aquí en este espacio a las 12 del día, con el tema retrospectiva de los estudios sobre patrimonio cultural inmaterial en Morelos. Oigan, yo les traje aquí unos libros, uno por cabeza. Pues agradecemos. Somos de